5 banderas disputadas, 5 banderas ganadas, campeones de liga, la liga de Sevilla 2017. Por otro lado, ¿cuántos son un poco? Continuamos a la 14 bandera privada de Ferrol. Recordamos las escenas número 1, Ruas, por la carrera número 1 de Garra Salado, Perillo Puerto de número 2, Club de Nueva de Ancho, 36 Valera, calle 1, Casa Profunda de Modesto Pera, Naquera número 2, Club de Mar del Dios de Cárcel, carrera número 2, Club de Modesto 8, calle número 3, para Megro, Club de Gano, carrera número 4, para Club de Modesto. Hay que remar, después ya no se quiere nada. Si no, una lida, vais, metémonos el día. No abre sus paraguas, tal. Representados aplicados ya desde la primera mirada, carrera número 1 procura la temporada de primero con 3, calle número 2 procura de Madrid, H con 311, calle número 4 procura de Madrid, H con 313, así que empieza liderando esa 14ª bandera, fundada de Ferrol de Perillas, procura de Madrid, H con 311, 2 segundos para la procura de Madrid, Chapela, Calle por detrás de Chapela, procura de Madrid, Salvador de Perillo, con este procura de Madrid, H también de nuevo, liderando esa primera tienda, la Liga de Perillas, como estamos haciendo las últimas regatas. Comenzaba por el Modesto Pera en esta primera tienda dominando, ahora mismo el que domina esta primera tienda es el Club de Modesto, el que domina bien se fue capaz de superar a área de Águas, se fue por 2 segundos, lo vemos que hoxe naquela moito, tenemos por 25 longos e 4 viradas, para ver que sucede en esta 14ª bandera final de Ferrol de Perillas. Jesús Cruz de la Garra Salado de Perillo de nuevo, aguantando su esta marcación, aguantando de Loma, aguantando a Michel de Guadalupe. A ver si Oxe es capaz de aguantar hasta el final, porque recordemos una de las características del Club de la Garra Salado de Perillo, que empieza muy fuerte, aguanta de Lomos a mucho nivel, pero poco complejo, y a veces menos. A ver si ahora que sean las últimas regatas se acercó más y se miramos. Superamos de nuevo como Kenda, como Ficho. La semana pasada superando los números de Modesto Pera, los días en su Club de la Garra Salado de Perillo, con su mayor versión, entrando esa primera tienda para final, nos comentaba José Piqueiro Fernando, que se tenían esperanzas, tienen ilusión de intentar ganar la tienda, pero ahora están un poquito de 8, están a 6 segundos, pero con todo que es el estudiante, en la que la moito es remontable. Bueno, vamos a mencionar un poco los protagonistas que tenemos ahora mismo en agua por parte del Club de la Garra Salado de Perillo, 60 de plata, esta vez por Alejandro Alvedro, tenemos José Pablo Lora, Alberto Lago, Rey Sánchez, Sergio López, Miguel Albero, Jacobo Castelo, Héctor Sánchez, Lorenzo Iván Roncero, Adrián Cáceres, Martín López, Alejandro Albero, el administrador, Adrián Cortés, Emanuel Álvarez, como Piquero, Fernando Neira, como patrón Sergio Serrano. Y comenta el Juanma de alineación de ese Club de Real, José de Guadalupe. Pues Javier de Guadalupe ha estado por Alberto Dormi, una bancada de labor, Presumido, Julián Villanostre, Ángel Manuel Couseño, Isaac Iglesias, Santiago Además y David Fermo. Una bancada de Señor, José Lorenzo, Daniel Atibay, Oscar Machado, César González, Juan Fernández, Daniel Villanostre, Piqueiro, Diego Vázquez, como patrón Darío Tajes. Pues vamos a mirar, Julián, acabamos de ver esa mirada de Club de Mariancho, también esa mirada de Club de la Garra Salado de Perillo, muy abiertas, Millor, un poquillo Millor, a la mirada del Club de la Chapela. Oye, pero parece que Ariancho no tiene mucho, me tomó esto de la mirada del hombre, ¿no? Y soltamos que estaba a 6 segundos de diferencia, seguramente se recuerda no se vengo, gracias a eso esa mirada, esa mala mirada, no llega a afectar tanto a seguir mirando esta primera tienda. Pero continuamos con el repaso de las alineaciones. Vamos a cuidar de esta pena, Cariadona de Estrada, Juan Marco Antonio Castellano, una bancada de nuevo, Ancho Álvarez, Luis Javier García, Andrés Curro, Pablo Soto, José Angelía, Adrián Reyes, una bancada de fútbol, Javier García, Samuel Lago, Pablo Iglesias, Manuel Gerondar, Manuel Fernández,
posición para la prueba de Moriancho con 6.46 a 9 segundos, perdón, segunda posición para Chapela con 6.52 a 9 segundos de Riancho Perillo, tercero con 6.55. Parece que sí que se amplió un poquillo esa ventaja, ¿no, Juan? Sí, en el 2 segundos, ahora mismo estamos con una diferencia de 5 segundos, porque tenemos de Riancho de nuevo liderando esta primera quenda como se ha fichado las últimas semanas, las últimas 5 regatas, son una fila más por liderar la Chapela de superar Riancho, y ese liderazgo de Riancho se abrió de Guadalupe de camino de estar de nuevo para la victoria de esta primera quenda. La verdad que está siendo una gran temporada para Riancho, lo recordamos, recién ascendidos, cambios bastante equipo respecto al año pasado, y bueno, está una temporada muy completa. Y no hay más que ver, además, esa sexta posición que consiguieron la semana pasada en Chapela, en la perdida en el campo de su máximo rival ahora mismo, que permitió subir a Riancho muchos puntos en la liga de distanciarse considerablemente del club de Chapela. Recordemos que Riancho, Chapela y Perillo son los tres equipos que pasan en la clasificación, 22 puntos para Riancho, 7 para Chapela, que hoy con el club de Perillo se con una distancia ya de 5 puntos. Por fin de Riancho con el club de Chapela. 36 y 28. Bueno, tenemos a los tiempos la segunda mirada de esa segunda quenda. Pueblo de marcha primero con 6.28, segundo Blogus con 6.34, cuarto sería Medroso con 6.36, todos estos tiempos superaríamos la primera quenda, por lo tanto ni Perillo ni Riancho ni Chapela lograrían meterse en esa segunda quenda de momento. Esa virada de la práctica que hemos controlado, la estamos haciendo muy bien. El club está salvando también la Chapela para tratarle distancia al club de Riancho, porque está liderando con mucha claridad el club de Riancho a Kenia. Recordábamos que las dos embarcaciones se estaban con igualdad absoluta, y que estaban más liderando regatas al club de Chapela, pero las últimas regatas exactamente cambió, y ahora el club de Riancho, que como estamos comprobando, ya claramente está compitiendo. Pues 14-0-0 salto para Riancho a 6 segundos, 14-0-6, Adriano de Chapela, Perillo 14-16, 6 segundillos entre Riancho y Chapela. Vamos a ver si en estos dos últimos logos se reducen o aumentan. Aquí llega también a Carmela del club de Remo Puebla, en mucha ventaja, ahora sí que se ve con claridad. Veremos a ver cómo afrontan esas 10 bolas. Y como estábamos hablando, vemos un club de Remo Puebla, una Carmela muy fuerte los días de hoy. Hagamos la virada del club de Remo Puebla, la virada de la Carmela. Muy buena virada para el club de Remo de Puebla, con los presentes en ocasiones que venía igualísima, levantó la regata en un segundo de diferencia, y en la remonta más de Remo de un club de Remo de Concha, Remo número 10, a Megales como club de Remo por la calle número 3, a 3 embarcaciones, por el comando externo del Gare, no hay chance de diferencia, se está en 3 y no en nada, vuelve a casa por la calle número 1, Concha por la calle número 2, a Megales club de Remo por la calle número 3, y por la misma hasta la segunda quenda. Pues sí, parece que puede ser Corucho o que queda un poquito menos para la virada. Club de Marruecos, que están pintando que salían todo. Aquí vemos importante a García Bogas, como pueden valer para sacar unos segundos muy valiosos. Pero la verdad es que la máxima de esta segunda ronda, las tónicas que estamos dando la temporada. O sea, que se va a estar el Club de Puebla liderando con claridad, tenemos todo por detrás. Esas 3 separaciones, podemos ver de Cansa, Club de Corucho, a ver Club de Peña, en igualdad absoluta, también cuando sale esta queda Vilación, Castro Paz, esas 5 marcaciones, la verdad es máxima. Primera posición para el 13-36, segunda posición, Corucho, Medroso con 13-30. Están muy igualados, nos faltó el primer de conocer después de esa Chapela, que se ha vuelto los dos de nuevo, pues ahí 2 segundos por detrás. 8 segundos por detrás, no puede haber cerrado Perillo, con 27 como de él, nos sorprende la distancia entre Riancho y Chapela, pero que está volviendo ya de nuevo ese Perillo, sacar mala de Perillo, que ya un poco fuera de competición, un poco muy abajo, que no está con sus resultados. Pues que voy a decir a favor de Perillo que un club completamente formado por medio de Paco Santillas, un equipo que está formando una labor de cantera impresionante, con ese esfuerzo de administración a la Marina, tradición de Cristina, por lo tanto, os estamos en un micrófono fácil, es una cosa más sencilla, pero
yo pienso que hay sitios que dicen que ambos se pueden mover las cosas, como por ejemplo, más claro sería el centro de problema de Nomera, que fue pensar los estados de la Base Nacional de Perillo, ahora mismo está en los banderas de calle, no salirá a ver, probablemente ese será uno de sus candidatos a prensa salirá, por lo tanto, Perillo creo que incluso el representante de la Perillo podría haberse reflejado en Mera, ¿qué opinas? Así que un muy buen abrazo para Francisco, estamos hablando de Mera, es el que está aquí en Julián, porque la posibilidad de que Perillo vaya a pelear con la amplia. ¿Cómo ves? Son posibles rivales con la Liga B, que si no me equivoco ahora mismo están Cedeira, Mugados o Mugados Muros, son los equipos posibles para plantarse en ese playoff por la amplia categoría. Recordemos que a las 5 de esta tarde estaría Vegas, que estamos aquí, ya nos jugaremos la semana cerrada, esperemos que Pagano de nuevo esté compitiendo con nosotros. Así que queremos preguntaros cómo ves a los posibles rivales de la Junta de la Ciudad de Mello en ese posible playoff. Tengo cuenta que Mera va a quedar en la posición, Saleta por eso no me parece que están ahora mismo en Muros, ¿cuántos muros? Se ve por ahí alrededor de Vargas, la verdad que está muy bonita Saleta por segunda posición, el bicho muy fuertes, tanto rapaces de Verania, Muros como Mugardos, no sabría decir ahora mismo, pero yo casi optaría por Mugardos por esas fichajes de última hora. Atención que ya tenemos aquí a Chegada. Vemos cómo Chega claramente tiene el club de Madera y ha llegado por Correo, número 4 es el club de Madera Chapela, es lo que quiero pedirnos un fuerte aplauso. En aquel que se santa de Calia, los clubes de la Casadera de Perillo, vamos a ver también un fuertísimo aplauso, ya comentamos antes, los comienzos nunca fueron fáciles, pero estamos seguros de que en los próximos años conseguirán ir mejorando. Y que vamos por la liga número 1 para Chegada del Club de Gata Salgado Perillo, que estamos a recibir también un fuerte aplauso para la Maldición de Líderos, fuertísimo aplauso para la Gata Salgado Perillo. El videojuego porque Bello Carmela por esa calle Cato, con muy talentoso, pero atención a esa letra, mira esa letra entre Blue y Colucho, porque están muy igualadas. Se me entre este por remota y más noche también, hay muchísimo que vamos a ver esa chulada porque está muy interesante. En serio. Y pensamos, que recordamos tanto Esta pena. la quinta milagro, 5 segundos. Está para Uruguay, está para Camilo, a su propia pieza, amigo, Oscar, el 3,